Entonces, una vez aquí, nos queda por saber qué herramientas vamos a utilizar para poder registrar y analizar esta variabilidad. En un primer momento y desde hace muchos años, la empresa Cubios sacó al mercado pues un modelo de análisis utilizando, me parece que era base MATLAB, de forma gratuita, en el que simplemente cargando los archivos de frecuencia cardíaca, incluso directamente desde el Polar o en formato TXT, se podrían analizar pues todo lo que tiene que ver con los tres dominios, tiempo, frecuencia y no lineales, la variabilidad de frecuencia cardíaca, incluso realizar de forma manual todo lo que son los procesos de filtrado y definición de las bandas de frecuencia para analizar y demás. Este software fue evolucionando con el paso del tiempo y se ha adaptado bastante a las necesidades que tenemos a la hora de entrenamiento y monitorización, realizándolo de una manera más sencilla, e incluso han sacado su versión premium, su versión de pago, en el cual pues tienes mucho más intuitivo y de una manera sencilla poder determinar fases de las mediciones e incluso zonas de entrenamiento y poder tener un análisis completo. Ya digo, esta versión estándar es gratuita y la versión premium es de pago. Yo lo recomiendo, lo que pasa es que tienes que descargarte junto con Cubios un aplicativo de MATLAB y ocupa bastante espacio en el ordenador, entonces yo opté por otras opciones. Aquí os presento el GHRV, que es con base R y MATLAB, diferentes lenguajes de programación, realizado por unos autores que pertenecen a la Universidad de Vigo, que están en Orense, en el Departamento de Ciencias Computacionales, y que formaron parte, me asesoraron a la hora del análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca que realicé en mi tesis doctoral. Entonces os paso a explicar un poquito cómo funciona GHRV, que también es gratuito, y así podemos ver cómo poder utilizar estas herramientas para el análisis, aunque como digo, el problema que tienen es que aquí hay que hacerlo casi todo manual y luego lo que es exportar los datos y realizar el cruce de variables con índices de carga externa o con RPs tendría que ser en Excel. Bueno, aquí tengo abierto el programa GHRV. En la columna de la izquierda tenemos lo que son los proyectos, que sería análisis que ya he realizado previamente, que los puedo cargar para no tener que volver a configurar todo, o directamente la sección de cargar los datos de frecuencia cardíaca, que tienen que estar, lógicamente, si queremos analizar variabilidad, tienen que estar registrados en formato RR. Y aquí puedo cargar archivos directamente de varias marcas comerciales como Polar o Sunto, o transformar los datos que haya exportado del sensor a un archivo TXT y cargarlo. Voy a escoger uno de los que tengo aquí en Basal y vamos a poder, voy a escoger primero uno de ejercicio para que veamos la corrección. Yo no analizaría datos de ejercicio porque no tienen estabilidad las medidas y sería muy difícil realizar comparaciones, a no ser que nuestro objetivo fuera a lo mejor ver parámetros de subida o de bajada, pero no es el caso ahora. Lo importante es, fijaros que aquí este dato tiene lo que sería un dato ectópico, ¿no? Un dato que posiblemente sea un error debido a que se movió el pulsómetro o hubo algún pequeño impacto que hizo que detectara un pulso excesivamente alto cuando no lo es. Vale, entonces esto lo podríamos bien filtrar de forma automática si le doy aquí al filtrado, o puedo editarlo de forma manual. Se me abre esta otra pantalla, entonces lo único que tengo que hacer es marcar el punto que yo quiero eliminar, las dos esquinas, y de esa manera me va a eliminar ese punto y este punto. Cuando yo doy a remove, ¡pum!, ya me lo limpia. En este caso, que esta bajada también parece bastante sospechosa, marco, me va a eliminar esos puntos. A ver, 3 puntos pueden ser tan sospechosas. Hay que tener cuidado con estas correcciones porque pueden cambiar
el valor de los datos si realmente estoy filtrando aquellos que se corresponden a pulsaciones reales. Y yes, vale, de esa manera ya tendría filtrado. Bueno, como os dije, no es lo que vamos a evaluar ahora, entonces vamos a sacar esta parte y vamos a coger un archivo que tenga que ver con mediciones basales, que son lo que yo intentaría analizar. Como cuando yo le pida el reporte, me puede dar un reporte completo, o el análisis de Poincaré, que lo va a poder hacer de secciones de este archivo que yo seleccione. Lo que voy a eliminar pues es la primera parte, que como veis, debido a que posiblemente se colocó el pulsómetro y se posicionó y demás, pues hay unos datos que no corresponden a frecuencias cardíacas basales. Entonces voy a editar y voy a sacar pues esta parte inicial y así me queda el archivo más fácil de analizar, más limpio. Bien, y ahora lo único que hago es en la parte de episodios, si yo ya he realizado análisis previos marcando, pues por ejemplo, los 2 primeros minutos del archivo con los 2 últimos, quiero comparar diferentes fases, si esto fuera toda una noche durmiendo, que no es el caso, y quisiera comparar diferentes fases porque las tengo definidas, yo podría cargarlo aquí. Y si no, pues lo único que puedo hacer es editarlo. Entonces yo aquí voy a coger esta fase, imaginaros que voy a querer analizar hasta aquí. Le marco como episodio 1 y lo añado. Y ahora voy a analizar la última fase, aquí y aquí. Lo marco como episodio 2 y añado. Y ya tengo los 2 episodios definidos. Podría irme a la sección manual y marcar exactamente los tiempos que quiero análisis, bien porque yo ya conozco previamente cuándo se inicia una fase y cuándo finaliza la otra. Entonces yo ya tengo marcado esos 2 episodios y a partir de ahí, bueno, puedo realizar la acción de interpolación para que me corrija los datos según la interpolación que tenga definida, que lo puedo arreglar aquí en configuración, ¿vale? Una frecuencia de interpolación de 4 Hz. Y luego lo que puedo hacer es pues intentar extraer de esas fases que yo he marcado pues aquellas variables en el dominio tiempo y en el dominio frecuencia que yo quiera analizar. En este caso, cuando son registros cortos, no tiene sentido analizar las ultrafrecuencias ni las very low frequencies porque se necesitarían tiempos de análisis muy altos. Tampoco tiene mucho sentido, según la literatura, analizar el ratio, el FHF, porque no es muy informativo, y en un periodo de 5 minutos, al menos normalmente se suele necesitar para el LF 2 minutos, y estos simplemente son 10 minutos, tampoco lo voy a analizar. Le voy a pedir el HF y le voy a pedir el RMSSD y le voy a pedir un análisis de entropías. Entonces ahí le pido refrescar y se queda solo con las variables que yo le he pedido. En este caso tengo pocos puntos, he definido pocos puntos, como veis de cada análisis saca pocos puntos, entonces es difícil que me pueda hacer un análisis de significancia, pero en caso de que fueran registros más largos ya le podría pedir directamente pues que me calcule pues si el efecto es significativo entre 2 secuencias, pero ya me dice que necesito un mínimo de 10 puntos y aquí hay 2 y aquí hay 1, ¿vale? Ya lo podría analizar aquí. O puedo exportar este análisis ya a TXT. Luego también puedo pedirle un análisis de Poincaré, en el cual yo puedo comparar las 2 situaciones que he marcado. Y como podéis ver, aquí tengo el valor de SD1, que es mayor en el episodio 1, y el SD2, que es mayor en el episodio 1. Es decir, este episodio, como podéis ver, existe mayor variabilidad que en este otro. Hay mayor variabilidad al principio de la medición que al final de la medición. Ya digo, esta señal que he escogido no es que sea muy estable, posiblemente la persona que estaba registrando fue tumbado en la cama y hubo episodios en que posiblemente se quedó dormido o despertaba de golpe porque hay unas aceleraciones demasiado bruscas en la frecuencia cardíaca. No es un dato muy válido para analizar, pero muchas veces los no válidos son los mejores ejemplos.
aquí, bueno, ya veis que podéis tener una comparación muy rápida. Este gráfico de Poincaré, en el cual aquí abajo, a diferencia de cuando os presenté antes, aquí está el intervalo RR y aquí está el siguiente intervalo RR, esa relación, la grafica y puedo ver de una manera visual si existe mayor o menor variabilidad. El SD1 se corresponde en gran medida con el RMSD, prácticamente, o sea, correlacionan con un valor muy alto. Y luego le podría pedir, una vez que tengo decidido el análisis, lo que es el reporte. En este reporte ya me sale un reporte completo con todas las variables, con todo el análisis de Poincaré que le he pedido y con todo, bueno, todo lo que yo he realizado sobre los datos, me lo guarda como un reporte que yo lo puedo guardar como HTML o puedo buscarlo en otros formatos. En principio, GHRV no es algo muy útil para el día a día porque hay que hacer los análisis de forma manual y porque requiere bastante conocimiento a la hora del análisis, pero sí nos puede servir para corregir los archivos si me los envían y no es a través de una aplicación y yo luego quiero introducirlos a la aplicación. Puedo corregirlo, ver qué ha pasado y puedo, cuando quiero analizar cosas muy concretas o realizar una evaluación después de un ejercicio submáximo, aparte de calcular esa recuperación de la frecuencia cardíaca como hablábamos en clase, en un periodo posterior y pasado ya a una estabilización, podría analizar un periodo pues, de reposo post ejercicio y poder comparar, pues a ver cómo la persona que estoy entrenando se va adaptando a esa prueba test submáxima. Como os comentaba, existen aplicaciones que ya hacen estos análisis de forma automática y que aún encima me permiten tener diferentes interfaces en donde yo voy a poder correlacionar variables y donde voy a poder tomar buenas decisiones. Entre ellas os presento algunas. En un inicio yo llegué a manejar también iThread Team. Tienen las versiones de pago, tienen versiones todas gratuitas y de pago. Las de pago lógicamente están más completas y tienen pues más posibilidades, pero para empezar en este mundillo de la monitorización, pues bueno, puedo utilizar las versiones gratuitas. En el caso del iThread tiene además la posibilidad iThread tiene la posibilidad de poder usar pues un sensor de dedo con fotopletismografía en donde yo podría obtener los datos si no quiero usar lo que es la banda de frecuencia cardíaca en el pecho. Puedo obtener los datos con bastante precisión, como habíamos comentado, lo que es la tecnología de la fotopletismografía. El HRV for Training, que es la que yo suelo utilizar, te permite poder obtener los datos tanto con una banda de frecuencia cardíaca como utilizar la fotopletismografía empleando la cámara y el flash del móvil. También se podría añadir pues, periféricos como el sensor de dedo. Como os comentaba, esta tecnología está validada y como podéis ver aquí los diferentes picos del electrocardiograma se relacionan de forma con un comportamiento muy similar al de la fotopletismografía, que sería la línea naranja, y realmente la detección de picos no parece haber ningún problema mayor. En este caso, ahora voy a pasar a conectar la pantalla del móvil para que veamos las posibilidades que tiene, pero bueno, ya os digo que es un software que te permite poder obtener el valor de variabilidad del día de medición, el día anterior y el baseline de los últimos 7 días. En el caso, hay la versión de deportista, digamos, que tú tendrías estos valores, más informes y tu historial, que además te podrías taguear lo que son cuestionarios de wellness, de bienestar y también preguntas que se relacionan con la carga interna RPE de los entrenamientos. Incluso se puede conectar con aplicaciones que podrían darme carga externa, como puede ser el GPS de Strava o Training Peaks, y poder vincular los datos y poder analizarlos de forma conjunta. Aquí tenemos los datos de un deportista que llevo, en el cual yo puedo seleccionar pues, las diferentes variables y cruzarlas. Ya paso a explicaros con la pantalla del móvil.
Vamos a manejar la aplicación HRV for Training. Aquí tenemos la versión de lo que sería el deportista o la persona que se va a evaluar, y esta sería la versión del entrenador. La versión de deportista es gratuita y la del entrenador pues tiene un coste. Ahora creo que en España, en Europa, no se vende la aplicación, sino que tienes el acceso a una plataforma web para poder analizarlo. Yo la adquirí cuando sí se vendía la aplicación en Europa. En América y eso creo que sí se vende la aplicación. Bueno, vamos a entrar en la versión de deportista. Para poder realizar una medición, lo único que tendría que hacer es colocar el dedo como se me indica en la zona posterior del móvil, tapando la cámara. Si yo tengo el dedo mal colocado, veis que se vería eh, lo que está enfocando la cámara. De esta manera, si el punto rojo está visible, quiere decir que lo tengo bien colocado. A partir de ahí empezaría la medición por fotopletismografía. Yo tengo la mano ahora en el aire y estoy hablando, entonces no es una medición válida, pero para que vierais lo sencillito que es. Esto, lógicamente, se podría utilizar por fotopletismografía o se podría utilizar con una banda. A la hora de configurar las mediciones, tenemos, bueno, pues lo que sería en preferencias, el tiempo de evaluación, 1 minuto, 2 minutos, 3, si va a ser una prueba ortostática o normal, qué tipo de sensor estoy utilizando, la cámara o bueno, otro tipo de sensores, o lo que sería ya el extraer los datos de otras aplicaciones. Bueno, diferentes parámetros de configuración y incluso pues qué etiquetas quiero configurar para que me salgan las preguntas en cuanto a fase de entrenamiento, escalas de percepción del esfuerzo, distancias, duraciones, el Training Stress Score, que es una variable que propone Training Peaks, que te la puede importar a esta aplicación, el tema de motivación y las demás preguntas que tienen que ver con aspectos saludables y que queramos correlacionar. Incluso podemos configurar alguna propia. También podemos configurar que nos avise con una alarma cuando nosotros queramos recordarnos que tenemos que hacer la evaluación, y en este caso yo no tengo metido datos míos aquí, entonces bueno, no puedo sacarlos de línea basal y demás, pero los vamos a ver ahora pues en el que viene a ser del entrenador, que es el que nos interesa. Esta, ya digo, es gratuita, os recomiendo que juguéis con esto. Vamos a entrar a la de entrenador. En la parte de entrenador, que ya digo que podría ser plataforma web o en este caso aplicación, que ya me indica ahí que ahora ya no hay esto sino aplicación. Le doy a la C para refrescar y una vez que entramos tenemos también que darle para refrescar y tenemos los valores baseline, y en principio si hoy hubiera medido tendríamos ya los de medición de hoy y de ayer. Tenemos también unas medidas de consistencia y tags, en la cual me enseña pues cómo es la adherencia a las mediciones, en cuanto a si se han realizado en los últimos 14 días, pues se han realizado 14 mediciones, quiere decir que es muy consistente, o la consistencia en cuanto a la hora del día que está siendo evaluada, que ya veis en el gráfico que más o menos siempre es la misma hora, aunque ha habido varios días que ha habido ciertas variaciones. En este caso fue porque le solicité una medida al deportista que le hiciera post-entreno para comprobar una cosa, entonces te baja la consistencia y como es de la consistencia en cuanto a reportar valores de estilos de vida, de rendimiento y demás. Nos vamos ahora a los datos, que es lo que nos importa. Aquí podéis ver que yo le puedo solicitar el periodo en el que quiero analizar, 30 días, 60 días o 90 días, datos anteriores, y aquí arriba puedo solicitar la variable que quiero. En este caso, si le pido la RMSSD, me va a dar pues los valores de RMSSD, que como veis, estos son los valores de cada uno de los días, las barritas en azul, y la línea gris sería la tendencia, la media móvil de 7 días, que veis que hay una tendencia ascendente, es decir, estamos mejorando sus niveles de variabilidad, aunque últimamente pues estamos en carga y bueno, han bajado un poquito. Según el tipo de entreno. Aquí estamos haciendo pues un entrenamiento, ya veis, ondulante, en el cual hay unos días que tienen más carga y otros menos, y
Lo importante es ver que yo puedo seleccionar esa variable, puedo utilizar frecuencia cardíaca, puntos de recuperación, que es una medida que utiliza HRV for Training y que consiste básicamente en el RMSSD, que le aplican el logaritmo neperiano para poder juntar los datos y además lo ponen en escala 1-10 y lo corrigen por edad para que no haya influencia de edad. Veis que así está corregido y bueno, veis una tendencia similar, así que en principio daría igual escoger uno u otro. Como veis, para aquí para abajo vais a ver que yo tengo valores de carga de entrenamiento y datos subjetivos. Estos valores de carga de entrenamiento subjetivos los elijo en las pestañas que hay justo aquí. Debajo de Recovery Points yo puedo elegir que la carga de entrenamiento me la dé teniendo en cuenta la intensidad, la distancia, el RP, el índice TSS propuesto por Training Peaks, la duración o la duración por la RP. Vale. Y luego yo también puedo pedirle en qué deportes, en caso de que haga más deportes, pues imaginaros que solo quiero ver la parte de judo, la parte de aeróbicos, de entrenamiento de fuerza, o quiero ver todos en conjunto, y luego lo quiero ver en comparación, pues por lo que serían las preguntas que tiene que taguear cada vez que hace una medición, que es la calidad del sueño, la duración del sueño, la energía mental, el dolor muscular, la fatiga. En caso de ser mujeres también podríamos pedir que registren la menstruación, que tiene cierta influencia en la variabilidad, en la energía y la inflamación. La condición física, la motivación, el rendimiento percibido, la temperatura, la altitud. Y estas dos últimas que veis aquí, como la aplicación permite customizar, yo le pedí que pusiera fatiga de 0 a 10, ya que la fatiga me la pone en el orden de las centésimas y yo lo quiero en el orden de décimas, digamos, perdón, que de en escala 1-100 yo prefiero escala 1-10 porque luego me es más fácilmente interpretable. Y también el peso. Yo voy a elegir en este caso que me lo ponga con lo que es la motivación. Y entonces ya puedo tirar para abajo y ver esos datos respecto a motivación, carga de entrenamiento. Como veis, la carga de entrenamiento no siempre está porque el RP y la duración me lo envía a otra aplicación y tengo que sincronizarlas. Y aquí también puedo poner método avanzado en el cual ya aparte de ponerme los datos de variabilidad, me va a poner el rango deseable basado en datos basales tomados en un periodo de no entrenamiento y todo lo que salga pues, de ese rango debería ser una alerta tanto para bajar como para cargar entrenamiento a propuesta de la aplicación y bueno, tengo la tendencia basal y tengo las mediciones diarias y los datos en normalizado, es decir, normalizado respecto al baseline. Vale, entonces, una vez aquí, una forma de analizar es, continuamos en Insights. Dentro de Insights yo podría analizar la carga de entrenamiento, Training Load, decidiendo qué periodo temporal quiero analizar, 2 meses anteriores, 4 meses, 6 meses o un año. Y como veis puedo elegir la variable que quiero que cruce, duración RPE y de todos los deportes. Y en este caso pues ya me da, como hemos hablado en la parte teórica, pues de la carga de entrenamiento. La línea azul es la carga crónica, lo cual me indicaría su estado de fitness, según la definición del grupo de Gavet, y la línea naranja es la carga aguda, que me indicaría pues las variaciones de la carga que se va haciendo día a día. Lo interesante, como repasamos, era intentar conseguir cargas crónicas altas para poder permitirme el lujo de hacer variaciones agudas más bruscas o por lo menos que esas variaciones agudas que sean necesarias realizar por el calendario competitivo que no pueda poner en peligro a mi deportista, bien sea por una bajada de las defensas, por inflamación o por lesión, aunque la parte de lesión, como comentamos, no es tan clara porque es multifactorial.
Aquí abajo, en la parte que pone Readings to Perform, nos está indicando en naranja pues cuando está en un estado más de fatiga y en verde cuando estaría más en un estado de preparado para competir, y esto lo calcula teniendo en cuenta la relación entre carga aguda y carga crónica. Y bueno, es normal que ahora estamos en un periodo de carga, estamos confinados y realmente no hay competiciones, entonces podemos aprovechar para meter más cargas y por eso, bueno, veis ahí el resultado de esa carga. Y aquí tenemos, bueno, una evaluación del riesgo de lesión, a la cual yo no le hago mucho caso, pero va basado en lo que comentamos antes, relación carga aguda, carga crónica. Además, en esta aplicación, la parte interesante que tiene es que yo puedo pedir las correlaciones de ciertas variables, que no es, bueno, para ver en este deportista a qué se asocia ciertos comportamientos. En este caso voy a elegir el RMSSD y lo voy a correlacionar pues con la percepción de fatiga 0,10. Y aquí vamos a poder ver pues cómo en este caso yo estoy teniendo, bueno, percepciones de fatiga incrementales que se correlacionan con una pequeña baja del RMSSD, y ahora la percepción de fatiga es mantenida y en cambio el RMSSD va elevándose. Puedo ver esa correlación. Además, esa correlación me presenta un valor numérico que, como podéis ver, la correlación día a día es muy baja, lo cual no es interesante, pero la acumulación de los datos de RMSSD correlacionados con la acumulación de datos de fatiga pues me da ya una correlación moderada, lo cual quiere decir que sí que puede haber relación. Y aunque no, el objetivo no es un análisis estadístico, sí que me da una orientación de si él me está respondiendo a los RPEs o a la percepción de fatiga de manera honesta, y si se puede utilizar ese parámetro cerca de competiciones para valorar la carga de entrenamiento. ¿Por qué en agudo día a día no se correlaciona y en periodos más largos ya sí que obtenemos una correlación mejor? Bueno, pues porque, como comentábamos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca no responde a un solo elemento estresor, sino a la acumulación de elementos estresores. Es una valoración integral del sistema nervioso autónomo actuando sobre el corazón. El corazón es el encargado de mover sangre y nuestros músculos y nuestros tejidos solicitan sangre cuando necesitan recuperarse o cuando se activan, y esos movimientos de sangre, bueno, pues vienen reflejados por ese comportamiento del corazón. Entonces, cuando nosotros acumulamos varios días, sí que podemos tener una imagen de esa respuesta más nítida. Es decir, que nosotros en lo que estamos evaluando con el RMSSD por la mañana al levantarnos no es simplemente lo que ha pasado el día anterior, sino es el día anterior en relación al acúmulo de fatiga o de fitness que vamos soportando, ¿no?, con el paso de los días. Ahora estamos observando la correlación que existe, bueno, pues entre el RMSSD y la calidad de sueño, que, como veis, bueno, parece que va bastante a la par. Tenemos una correlación pues de la línea base de un 70%. Entonces, muy importante en la monitorización del entrenamiento la higiene a la hora de dormir y asegurar un buen descanso. Además, bueno, pues tenemos lo que son la posibilidad de poder ver los cambios agudos, aunque no sea principalmente lo que se considera importante para el uso de este tipo de monitorización. Sí nos puede ayudar a poder conocer más el perfil individual de la persona que estamos entrenando ante ciertos estresores biológicos. En este caso, si nosotros marcamos pues ahí arriba viaje, pues nos sacaría la media de eventos en los cuales la persona ha puesto un tag o etiquetado que ha estado viajando o que no ha estado viajando, y cómo es la respuesta de la variabilidad. Y ya veis que no es muy diferente, o sea que a esta persona los viajes parece que no le afectan tanto. Si yo marco la intensidad
En cambio, sí que va a tener en cuenta en el análisis, no lo va a hacer de varios días, sino que va a tener en cuenta el día de hoy con respecto del día anterior. Y como veis, bueno, pues aquí tenéis una distribución de intensidades y de, bueno, de cómo se eleva o se reduce la variabilidad atendiendo pues a la intensidad. En cuanto a si queremos observar a nivel agudo, pues cómo responde la variabilidad o los puntos de recuperación ante fases de entrenamiento y fases de descanso, pues podemos ver aquí la variación que existe, tanto en puntos de recuperación como en RMSSD. En los días de recuperación aumenta la variabilidad y los días de entrenamiento pues se reduce un poco. Podemos observar la respuesta individual de este deportista. También podríamos, bueno, pues valorar otro tipo de condiciones, cómo responde la persona en cuanto a periodos en los que está enfermo o no está enfermo, si se reduce o no se reduce la variabilidad. Digamos que esto nos serviría tratándolo con mucha cautela, interpretando los datos con mucha cautela para poder valorar ante diferentes estresores agudos cómo responde nuestro deportista. Además, podemos ver pues las tendencias de las líneas base en parámetros de importancia, como puede ser el HRV, o sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en inglés, heart rate variability, o podría ser la línea base de la frecuencia cardíaca, o los valores normalizados según la línea base, el coeficiente de variación, bueno, y también aspectos relacionados con la carga de entrenamiento. Entonces, aquí tendríamos pues eso, valores de línea base para poder comparar la evolución y en el caso pues de el baseline de HRV pues podemos comprobar que poco a poco tiene una tendencia a la elevación, lo que nos indica que lo que viene a ser el estado físico pues va mejorando si tenemos en cuenta este aspecto e incluso pues la frecuencia cardíaca de reposo vemos que tiene una tendencia a reducirse, lo cual es positivo para la adaptación del entreno. Y luego podríamos tener, bueno, pues los resúmenes semanales o mensuales de los datos de variabilidad y poder observar día a día para poder tener lo que viene a ser una imagen en periodos más definidos. Como vemos aquí se ha reducido pues en un 16% debido a un periodo de carga. La media del RP ha sido 7 durante las últimas 4 semanas y esta semana pues ha sido 5,9. También podemos ver pues en caso de que hiciéramos cálculos o la aplicación nos calculara el V2, que ahora explicaremos cómo lo hace, o diferentes parámetros de cadencia y demás, por leer otras aplicaciones, pues podríamos aquí observar la evolución de estos parámetros. Bueno, la parte de cálculo de consumo máximo de oxígeno, de polarización y de el umbral del lactato está pensada para aquellos deportistas de especialidades más cíclicas y en donde entrenen con sistemas o sensores que les permita controlar la carga externa, como pueden ser potenciómetros en el caso de la bici o el remorgómetro, o medidores de velocidad y pendiente en el caso de la carrera, que pueden ser GPS o en cinta de carrera. Como explicamos en la parte teórica, lo que hace la aplicación es estimar el consumo máximo de oxígeno basándose en valores antropométricos y de frecuencia cardíaca basal, así como de la relación que existe entre carga interna y carga externa en actividades submáximas. Y de esa manera hace una estimación basada también en la edad en cuanto a estos parámetros. Además, en cuanto al umbral de lactatoria, lo mismo. Y la parte de polarización del entrenamiento, que aquí veréis que yo no tengo datos porque no
no es algo que estemos utilizando, pero aparte de polarización del entrenamiento, pues te daría una imagen de los días que se ha hecho alta intensidad y los días que se ha hecho baja intensidad. Se irían rellenando cada uno de esos círculos grises con el color correspondiente, y de esa manera podríamos tener una imagen global de si estamos utilizando los entrenamientos de baja intensidad con el volumen que se necesita para que el entrenamiento sea polarizado. Es decir, si hubiera muy pocos entrenamientos de baja intensidad y muchos de alta intensidad, pues podríamos tener una señal de alerta conforme tenemos que intentar hacer modificaciones en el plan y no pasarnos de intensidad. Pues esto sería todo lo que nos puede llegar a aportar la aplicación HRV for Training, y espero que os haya gustado, que cualquier duda pues no dudéis en preguntar a través de Teams o por correo.